¿Qué tal? Estamos aquí en nuestra primera entrega de la cápsula del surco, la primera entrega del 2019, evidentemente con nuestros queridos amigos Sergio Salgado, Nayar Paredes, y hoy tenemos invitado de lujo. Nuestro querido amigo Bernardo Vázquez Vilchis, gracias por participar en este esfuerzo del derecho agrario para darlo a conocer en nuestro país. Muchas gracias. Pues bueno, lo que nos ocupa el día de hoy, el programa va a ser en relación a la conmemoración del 104 aniversario de la Ley Agraria del 6 de enero de 1915. Precisamente se cumplen 104 años de la expedición. Nayar, ¿qué nos puedes decir? ¿Qué significa esta ley para México? Es la concreción de toda la narrativa agraria, ¿sí? Es la que le da sustancia al 27 constitucional en materia del contenido de la política agraria de México postrevolucionario. Es también el espacio de la gran disputa ideológica entre el constitucionalismo y el plan de Ayala de Zapata, ¿sí? Pero también es la suma de todas las aspiraciones de la Revolución Mexicana en esta parte, en la parte campesina, en la parte agraria, dentro de un contexto en donde México estaba discutiendo entre el convencionalismo de Aguascalientes y el constitucionalismo de Carranza, en donde se estaba discutiendo cómo iba a ser el proyecto posrevolucionario, y también en donde se forma, quizás quiero partir de esta primera idea, lo que es la concepción del agrarismo mexicano. El agrarismo mexicano de Molina Enríquez, ¿cómo se me puede estar olvidando el nombre del escritor de la Ley Agraria del 6 de enero de 1915? Luis Cabrera. De Luis Cabrera. Un abogado poblano. Sí, así es. Sí. Creo que para empezar a abrir boca dejaría esto ahí. La ley del 6 de enero, piedra angular del agrarismo mexicano. Muchas gracias. Nuestro querido amigo Bernardo Vázquez Vilchis, pues él nos va a hacer favor de presentarse. Actualmente es un excelente litigante en esta materia. También ha ocupado cargos en la administración pública como delegado de la Procuraduría Agraria en el Estado de México, director jurídico en Copecose, subdelegado jurídico en el Estado de México, Ciudad de México y Querétaro de la Procuraduría Agraria. Bernardo, mil gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Qué nos puedes decir de nuestra Ley Agraria de 1915? Bueno, parte importante de esta ley agraria, que fue promulgada precisamente por Venustiano Carranza el 6 de enero de 1915, es donde se retoman todas las luchas sociales, las luchas agraristas, principalmente de una persona muy importante, Emiliano Zapata. Emiliano Zapata, él precisamente comienza con esa gran lucha, que anteriormente, cuando viene el tema del plan de San Luis, en primera instancia, del 10 de octubre de 1910, se rescatan las primeras demandas agrarias, con el objetivo, principalmente, de llevar a cabo la recuperación por el despojo de las tierras que fueron objeto a todos los pueblos originarios de México. Aquí recordemos que en ese entonces todavía no había ninguna resolución presidencial, eran en aquel entonces los pueblos originarios. De ahí las culturas como devienen, que cada una tenía una extensión 50, 100 veces mayor que lo que ahora tiene su resolución presidencial. Y a raíz de ello, de todo ese panorama que tenemos, de lo que es la época colonial, la época de la independencia, las leyes de desamortización, las leyes de terrenos baldíos, las leyes de las colonias. A través de esas leyes comenzaron a despojarse de las tierras a todos los pueblos originarios. Fíjate, 276 propietarios se encontraban, tenían en sus manos más de 47,000 hectáreas, solo 276 personas. Y una sola familia era dueña de todo el territorio de Chihuahua. Terrazas. Correcto. Entonces de ahí la importancia que a través de esta primera ley agraria del 6 de enero de 1915, que rescata todas las demandas agrarias y que comienza a hacer una buena compilación Emiliano Zapata, nos damos cuenta que decíamos, a través del plan de San Luis,
del 10 de octubre de 1910 tratan de incluir, de incorporar dentro de ese plan la lucha zapatista con Madero. Sin embargo, Madero, una vez que llega al poder, se desatiende de los temas agrarios y dice, bueno, pues necesitamos rescatar esto. Y viene el Plan de Ayala, y a través del Plan de Ayala, del 26 de noviembre de 1911, es cuando ya comienza a incluir los temas agrarios y que son rescatados precisamente por Francisco y Madero. Claro, pues Sergio, ¿qué nos puedes decir de este documento histórico que vamos a conmemorar? ¿Sí tenemos que conmemorarlo? Bueno, antes que otra cosa, los saludo con mucho gusto. Saludo con mucho gusto a Bernardo, que se dio tiempo para estar aquí con nosotros. Saludo con mucho gusto también a la gente que nos acompaña. Les deseamos lo mejor para este 2019, inicio de administración de muchas cosas, y aquí seguimos en el surco. Pues esta ley en particular, ¿qué significó? El siglo XIX mexicano fue un siglo perdido donde perdimos mitad del territorio, donde tuvimos 3 dictadores que gobernaron juntos 80 años, Santana, Juárez, 17 años y 30 Porfirio Díaz. 3 personas que gobernaron 80 años el país. La Revolución Mexicana, lo que significó esta idea de la revolución nómada que viene del norte, como le llama Aguilar Camín, de Serrano, de Calles, de Obregón, del mismo Carranza. Carranza había sido gobernador porfirista en Coahuila. Pues ellos tenían una visión de lo que era el desarrollismo norteamericano del sur, de Texas, de Arizona, Nuevo México, y ese modelo era el que querían para todo el país. Nada más que se encuentran con una realidad: el sur del país no es lo mismo. Y aquí hay otras demandas, como comentaba Bernardo, como comentaba Nayar, pues tenemos otra realidad, tenemos otras demandas, tenemos otras expectativas. El punto central de esto es que quien gana la revolución es quien redacta las leyes supremas. Si hubiese ganado la facción de Villa y de Zapata, estaríamos prendiéndole veladoras a la Convención de Aguascalientes, pero ganó la otra facción. Pero eso que ellos querían hacer como ranchos, como granjas, como veían en el norte, cuando se dan cuenta de la realidad, pues no es factible. Carranza algo que tuvo fue el acierto de acercarse con personas brillantes y talentosas, con Pastor Rax, con Isidro Favela, con Luis Cabrera. Y Luis Cabrera en particular, en esta elaboración de este documento, es un documento, antes que otra cosa, así lo veo, como un documento político. Total. Porque dice, a ver, ya perdimos la mitad del territorio. ¿Por qué lo perdimos? Porque no había quien cuidara. ¿Cómo hacemos para que poblar el norte? ¿Cómo hacemos para distribuir esto? Lo que funcionó en este país en los últimos 300 años de intervención española, los últimos 100 años, es la comunidad, el sentido de comunidad. De ahí que se recupera una idea y se postula la idea del ejido, la idea del reparto, la idea de la restitución. Y del 6 de enero de 1915 al 5 de febrero de 1917 es el único momento en nuestro constitucionalismo mexicano que hemos tenido 2 documentos con el carácter de supremacía o de supremacía: la Constitución del 57 y esta ley, que ya en el Congreso Constituyente de Querétaro, esa ley del 6 de enero pasó íntegra a hacer lo que sería el artículo 27. Entonces, en primer orden, dejaría que esta ley fue una estrategia política del Estado mexicano para salvaguardar la integridad del territorio. Segundo, para recuperar la pacificación de lo que había sido un movimiento armamentista, quitarle la bandera al zapatismo, al villismo, y hacérselo, como dice Fernando Lazar, los factores reales de poder, elevarlo a rango constitucional. Y esa ley, y después lo que sería el constitucionalismo posterior agrario, sirvió para pacificar y ha servido para pacificar. Y si no, muestra de ello es que apenas ahorita estamos celebrando, conmemorando básicamente 25 años del neozapatismo, que precisamente fue una parte de esta postura frente a territorios indígenas que fueron olvidados en el constitucionalismo mexicano. Pero bueno, para abrir, ¿no? Para abrir boca. Yo tengo un problema a nuestros estudiantes de la materia agraria siempre les vendemos la idea de que este documento
penetró en dos acciones importantes, que era la restitución y la dotación. ¿Ustedes lo consideran así, Nayar? Antes no había, porque el problema está, lo que nos ha señalado Bernardo y Sergio, latifundio evidentemente era una sola familia en Chihuahua, otras 276 en el resto de la República, mucha tierra en manos de extranjeros, sirvió y tuvo su propósito, cumplió su propósito de dotar a las personas que querían trabajar la tierra, de iniciar nuevos núcleos de población y regresarles la tierra a quienes se los despojaron. Parto de lo que comentaba Sergio. En el siglo XIX, entre dos repúblicas y dos imperios, sí, en esas discusiones perdimos la mitad del territorio y nuestra identidad histórica territorial con relación a los pueblos indígenas. La ley de desamortización de leyes en manos muertas fue el espacio jurídico liberal que despojó a nuestros pueblos originarios de lo que en 300 años la corona había relativamente preservado durante la época de la colonia. No voy a entrar a juzgar si eso era correcto o no. Lo cierto es que el resultado es que durante el siglo XIX y producto de la ley de desamortización de leyes en manos muertas, la concentración o la hiperconcentración de la superficie productiva del campo mexicano, ¿sí?, desata la revuelta campesina en México, el movimiento campesino en México, ya que en el censo de 1910, recordaremos, 810 familias concentraban el 90% del total de la superficie productiva nacional. Esta hiperconcentración de la riqueza, este diagnóstico que muy bien hizo Luis Cabrera en su discurso en 1912, en donde también describe la otra realidad, el campesino encasillado, el peón, la peonía, la pobreza, la tienda de raya, el sometimiento y el empobrecimiento de la población campesina a través de unos cuantos hacendados que mantenían sometido a la totalidad de la capacidad productiva nacional en una no sola concentración de la tierra, sino una concentración de la capacidad productiva. ¿Sí? ¿Qué hizo la ley del 6 de enero? Ok, de acuerdo con Sergio, es una declaración política. Es el condensado de la totalidad de las manifestaciones del zapatismo, del villismo, del carrancismo, del maderismo, incluso retoma gran parte o algunos de los elementos de la organización campesina que se proponían los obregonistas para tratar de concretar una pacificación concertada de las facciones que estaban tanto de la división del norte como de la división del sur, a través de una nueva discusión que era: vamos a parar este asunto y vamos a entrar en la distribución. ¿Sí? 2. También constituye el hilo conductor de la política agraria del México posrevolucionario del siglo XX. ¿Sí? Es decir, distribuir la tierra, entregarla a los campesinos, tierra para quien la trabaja. Después recupera el ejido, las tierras de afuera, el ejido, las tierras de la explotación colectiva de los pueblos, y dice: restitúyanse, entréguense a los pueblos, no nomás a los indígenas, a todos los despojados, todos los que fueron deslindados, los que fueron delimitados a través de las leyes de reforma, ¿sí? Restitúyense, anúlense todas las compraventas, anúlense, revísense todos los contratos y entréguense las tierras a los campesinos para que puedan las suficientes para su desarrollo y para su beneficio. También es la narrativa del México social, es la narrativa de la tierra de la familia campesina, es la narrativa de la reconfiguración o de una nueva reconfiguración de la forma en la cual el México iba a reconstruir su narrativa histórica de cómo íbamos a repartir y vivir el campo mexicano. Y esa narrativa crea 60, 70 años de reparto agrario, en donde tuvo como finalidad entregarle el 51.4% del territorio nacional
a esa clase campesina. Bueno, de hecho fue más. Lo requerí. Más. Ahora ya. Sí, más. Claro, porque incluso se repartió hasta el doble, sí, hasta el segundo piso, o sea, sí, en una doble superficie. Lo conocemos porque en los tribunales agrarios, perdón, o sea, yo vi que definitivamente hasta 2 veces en su extensión la superficie mexicana se dotó. Bernardo, en tu experiencia, ¿qué pasa con esta ley? ¿Sí yo creo que en esta nueva ley de enero de 1915 en ningún momento se está hablando del tema en estricto sentido de la restitución, porque únicamente se habla precisamente para la creación de nuevos ejidos. Por eso habla sobre dotaciones, claro, y dejamos de lado lo que son las restituciones. Eso viene con posterioridad, porque aquí lo primero que dicen, tal y como en los siguientes códigos del 34, del 40, del 42, en la Ley Federal de la Reforma Agraria del 71, en todos ellos se habla, pero de lo que son las dotaciones, porque tal y como establece esa ley, es a través de las expropiaciones, cuando comienzan precisamente a dotar de tierras a los pueblos que habían sido despojados de sus tierras. No se las regresan, dotan. Los dotan, no les dicen, a ver, lo que es cierto es que dejan sin efectos todas las enajenaciones realizadas por los jefes políticos y gobernadores. Sí, las de 1856. Claro, dejan sin efecto las concesiones y composiciones o ventas de tierras, aguas y montes hechas por la Secretaría de Fomento. Pero también lo que dices, Naya, es muy importante, que dejan sin efectos todas las diligencias de apoyo y deslinde. Todas. ¿Por qué? Porque a través de esos procedimientos o procedimientos judiciales, administrativos, tuvieron como único objetivo el desposeer, el despojar de sus tierras a los pueblos originarios de México. Esto deviene de algo importante. Su propósito, entiendo que era favorecer la pequeña propiedad, eliminar el latifundio, establecer leyes fiscales precisamente encaminadas allá, sí, a regular una hacienda que tuviera recursos para también favorecer el campo y, por supuesto, la mejora rural, obrero, minero y en general de las clases más necesitadas. Que al final a la postre no pasó. Esa última parte del objetivo del agrarismo primigenio no pasó. Eso es a lo que voy, o sea, en 104 años, Sergio, tenemos que conmemorar. ¿Fue un esfuerzo válido? ¿Sirvió de algo? Fíjate, el constituyente del 17, esta ley del 15, fue promulgada, en Veracruz lo sabemos, pero en un momento convulso. O sea, ahorita tuvimos el constituyente de la Ciudad de México con café, galletas, pero piensa estas personas que dormían en un lado y amanecían en otro. Al propio Carranza lo bajan en Tlaxcala-Tongo. Imagínate, para estos pensadores, decir, a ver, llevamos un siglo de vida como país independiente. ¿Cómo podemos darle estabilidad hacia adelante? ¿Cómo podemos darle estabilidad a los próximos 30, 40, 50? En 100 años van a estar haciendo un programa que se llama El Surco, y ¿cómo van a hacer ese recuento? Entonces, esto que viene a cuento es porque en el 17 se recoge un concepto importantísimo para México, que fue la propiedad originaria. Sin ese concepto no podemos entender el México de este segundo siglo. Y parte de ello tiene que ver con esta idea de cuando hablas de restitución que se da a partir del constitucionalismo, de esta fracción octava y fracción decimoctava de la Constitución del 17, porque restituirle a quién y por qué. Restituir es regresar, no es dar, es regresar. ¿Y a quién le vas a regresar y por qué le vas a regresar? El punto es, ¿y a quién habría que regresarle? La fracción octava te lo deja muy claro, se declaran nulos todas esas dotaciones y concesiones dadas en contravención de la ley del 25 de junio de 1856 y después el párrafo segundo te indica a partir de todas aquellas concesiones dadas del 1 de diciembre de 1876. Esto es, Juárez y Porfirio Díaz se dedicaron a quitar tierras a los núcleos indígenas. Sí, sí. ¿A quién habría que regresarle tierras? A los propietarios de esas tierras que fueron quitadas por dos indígenas oaxaqueños. Entonces había que regresarle tierras a ellos.
¿Por qué se regresa? Pues porque son de ellos. ¿Y por qué no fue la institución ordenada que hayan sido despojados durante la colonia? Porque la colonia no los despojó. La colonia tenía leyes de indias, tenía fuero de indias, muy claros, protectores para sus fundos. Quien vino a darles en la torre se llama Porfirio Díaz y se llama Benito Juárez. Aguas que si la Cuarta Transformación quiere emular por ahí a Benito Juárez, pues se quedó 17 años y le quitó tierras a los indígenas. Porque habría que ver que esa restitución fue hacia ellos. Bueno, esta ley efectivamente fue el primer paso, fue la primera temporada del agrarismo mexicano. Duró 2 años, dio pauta para que después en el 17 quedara a nivel constitucional. Y como dice Bernardo, después se dieron ciertas leyes que han ido matizando, haciendo ajustes sobre vuelo de lo que ha sido, y ha dado pauta a una política importantísima para el Estado mexicano, que es la reforma agraria. Esa reforma agraria ha durado 100 años, nada más. Oigan, también algo importante de la ley de enero de 1915, la creación de la Comisión Nacional Agraria, de las comisiones locales agrarias y los famosos Comité Particular Ejecutivo, que lamentablemente, fueron un coto de poder que determinó a quién sí y a quién no, y dejó a México igual, porque también era el mejor postor. Tú alguna vez lo dijiste en la PA, los inmobiliarios, agrarios, institucionales, porque eso fue el comité. ¿Qué opinión tienes de los comités? Qué bueno que lo dices, Pierre. ¿Cuál fue el efecto dentro de vamos, ya que Sergio se animó a empezar a desmitificar y empezar a hablar las netas del acento agrario, pues vamos a decir las netas bien. La ley agraria de 1915 es la configuración de esta estructura agraria de reparto y de distribución de tierras desde la perspectiva política del jefe político en turno, funcional a una narrativa posrevolucionaria pacificadora que requería establecer su proyecto dentro de un programa de distribución de la riqueza nacional, pero también de debilitamiento de los jefes políticos. ¿Por qué? Porque también tenía, el efecto era quitarle las tierras a los grandes hacendados, a los que controlaban el poder, a los científicos, a los grandes señores Betancourt y todos esos, Limantour y todos ellos, y era empezar a restarles poder y fuerza, ¿sí? Quien encontró esa narrativa en forma maravillosa fue Cárdenas, porque dijo: mira, qué bonito instrumento, con esto pacificamos lo que pasó después de las cristeros, terminamos de pacificar estas discusiones, empezamos a repartir las tierras de todos estos muchachitos que están armando y que siguen manteniendo alborotos en todo el país, empezamos a darle una estructura de colonización, de repoblamiento de ciertas zonas en el país, de darle estructura productiva al país, pero también de generar una estructura de control político y social en el campo mexicano. Un corporativismo, porque también recordemos la Confederación Nacional Campesina y la CTM como los dos brazos ejecutores del partido de Estado que se conformaba por Lázaro Cárdenas, eran los campesinos y los obreros. El 27 constitucional y el 123 institucionalizados en dos movimientos sociales con fuerza y eficacia política y electoral. De hecho, el Partido Liberal Mexicano tuvo mucho que ver, ¿no? Ahora, en una justicia distributiva y equitativa. Exactamente, de las tierras. pero ¿cuál fue el efecto? También el otro efecto maravilloso es que no entramos a una especulación, un mercado especulativo de suelo y tierras. El Estado controló el desarrollo agropecuario, el desarrollo urbano, el desarrollo agroproductivo con total hegemonía durante más de 60 años. ¿Qué produjo eso? Quien le quiera restar mérito a eso sería mezquino decir que México creció 6% en 30 años en forma sostenida a través de un control
del mercado agroalimentario, del mercado agroproductivo y generando un conjunto de estructuras que permitieron el desarrollo de la agroindustria y de la industria nacional a través de esta estabilidad política y productiva nacional. ¿Qué podemos decir hoy como saldo? Es la ley del 6 de enero y el agrarismo del siglo XX, hoy, en este momento, no son, es un espacio vigente de discusión. Ya no debería ser. Vivimos un México en donde ya el reparto agrario fue superado. La reforma agraria ya fue superada. Ahora tenemos que sacar de la pobreza a 26 millones de mexicanos que hoy día viven ahí, en ese campo mexicano, empobrecidos. La pregunta es el cómo, ¿no? Esa es la bronca. Precisamente esa es la segunda parte de nuestra cápsula, de nuestro programa. ¿Para dónde vamos? ¿Qué futuro, Bernardo? Quiero retomar un tanto ¿Sí? la pregunta que me hacías hace un momento. Sí. ¿Realmente surtió efectos con la promulgación de la ley del 6 de enero de 2015, con la expectativa? Para mí, yo digo sí. Y discúlpenme cómo lo voy a manejar. ¿Está bien? El objetivo de Zapata es, él decía su lema, la tierra de quien la trabaja. Ya lo dijo Nayar, acasillados y peones. Bien o mal, ellos estaban trabajando las tierras de los hacendados. Sí. Lo único que hicieron es darle forma a esas ideas para plasmarla en la primera constitución política de México, formal que sigue vigente, la del 5 de febrero de 1917. Que queda plasmada dentro del artículo 27 constitucional, esa ley del 6 de enero de 1915. Copy-paste. Entonces, la finalidad, la expectativa se cumple. No en vía de restitución, pero sí en vía de dotación. Porque dicen, yo no tengo para pagar. Y dice el Estado mexicano, no te preocupes, yo voy a expropiar. Y voy a ejecutar, ¿cómo? A través de los militares de aquel entonces, que ellos me deben garantizar el que se les entreguen a ustedes las tierras. Bien o mal, lo comenzaron a hacer, pero vieron que aún faltaba el plus, que era el tema de la restitución, derivado de todos esos actos jurídicos de despojo que se comenzaron a dar a partir de la época principalmente de la independencia. A partir de ahí fueron. Sí, señor. No fueron antes, porque antes, de cierta forma, los núcleos, ya formaban, porque a partir de la época de la colonización, llegan los colonizadores y comienzan a despojar a los pueblos originarios de México. Pero no obstante, les dejan ciertas superficies reconocidas a través de mercedes reales, a través de títulos virreinales, a través de títulos primordiales. Resoluciones de Indias. Resoluciones de Indias. Que muchas de las comunidades a la fecha se van a investigar a España, a Madrid, ¿Sí? para ver sus orígenes. Ya lo hemos hecho. Como sucedió con Xalotlaco. Así es. Bueno, entonces el origen es ese. De el recuperar las tierras de los pueblos originarios a través de lo que era la resolución presidencial de dotación de tierras. Bueno, se comienza a conceder, pero todavía quedaba pendiente el tema de los despojos de las comunidades, porque esto era únicamente acciones para dotaciones para acasillados y para peones. ¿Y qué pasaba con las tierras de los pueblos originarios? Pues se tenía que rescatar. Bueno, ahora sí atendamos el tema de la restitución de tierras, donde dicen, veamos qué documentos tienes para podértelos restituir, porque las primeras acciones administrativas que llevaban a cabo decían los pueblos, yo soy dueño de toda esta superficie. Y decían los gobernadores, los jefes políticos, bueno, muéstrame tus títulos que tienes. Ellos tenían dos alternativas: presentar los documentos, hablamos de los títulos primordiales, cédulas, y decían ellos, sí los tengo. Bueno, y a través de ellos comenzaban a reconocerles ciertas superficies. Pero si llegaba el caso
en que muchos pueblos perdían sus documentos. Por eso, el que tenía que trasladarse desde aquellas épocas a Madrid con el objetivo de buscar sus documentos originarios. Ahora, ¿qué sucede en la actualidad? Sigue surtiendo efectos. Yo digo, ya no surte efectos. Conocemos a gente, nosotros que estamos en el medio agrario, Claro. cuando dice un hacendado de aquella época, Xaratla. no, la hacienda, Pero pobre. la hacienda X, Sí. ellos dicen, yo tenía 12,000 hectáreas. Pero, Resulta que como no han capitalizado al campo mexicano, viene el ejidatario, viene el posesionario y ahora me dice, no tengo para cultivar, te la vendo en 5 o 10 mil pesos. Se da el caso que me lo plantean y me dicen, licenciado, ya recuperé mis tierras. A mí me pagaron por la expropiación esta cantidad y yo se las compré. claro. Hice el negocio de mi vida. Es decir, la reforma agraria. Si mientras no se capitalice el campo mexicano, mientras al campesino no se le dé el elemento, el capital, Para producir para en sus producir, tierras. se va a desapoderar de sus tierras y vamos a regresar a estas épocas que Claro, porque lo estamos viviendo y tú lo ves día con día en la práctica. claro, Es lamentable porque el recurso, tú ayer publicabas hace rato algo de que se está dando nuevos financiamientos al campo. Sergio, ¿será? ¿Qué pasa con esta cuarta transformación? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Partiendo de cero. Ya tenemos esta historia. Perdón. Paquetón. Ya tenemos esta historia. Fue un buen intento, un intento político del grupo de poder que estaba. ¿Qué sigue ahora? Ya, lo hecho está. ¿Qué sigue? Bueno, es una pregunta muy compleja porque si decimos que esta es la cuarta, yo no digo que la cuarta, pero bueno, ¿cuál sería la primera? Pues la independencia. Y la independencia fue un movimiento en el que los criollos estaban en contra de los españoles peninsulares que estaban gobernando a América. Entonces fue quitarlos, no, en un primer momento no fue independencia, era reconocer a la corona. Segundo momento, me estoy viendo muy rápido para llegar a este punto. El segundo momento, la reforma. La reforma era quitarle el poder económico que todavía seguía detentando a la Iglesia en México y que seguía poseyendo tierras, y para eso fueron las leyes de reforma, desamortización, ley de cultos, todo este movimiento de reforma. Pero lo hicieron, pues lo acabo de citar, Juárez era un indígena que se había formado dentro de los conventos, era seminarista. ¿Y a quién le dieron la torre? Pues a la iglesia. Los criollos en la primera, ¿a quién le dieron? Pues a los españoles. La tercera, vamos a decirle la tercera, la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana la inician los hacendados, la inicia Madero, ahijado del propio Díaz. Díaz en 1908, en la entrevista a Díaz Kirchner, dice ya me voy, y luego en el 10 dice no, me voy a la sexta reelección mejor. Francisco Bulnes sube, hace la defensa y dice bueno, voy a dejar a mi sobrino Bernardo Reyes, y ahí es cuando viene toda esa... Y hoy que estamos en este momento, hay que ver que esos 100 años de reforma agraria no han sido los mismos. En un primer momento fíjense qué interesante, las dos clases sociales que emergen en la revolución, o campesinos y trabajadores. A los trabajadores les dan su artículo 123, a los campesinos les dan su 27, a los trabajadores le dan su ley federal del trabajo, a los campesinos le dan su ley, su código agrario, su ley agraria. A los campesinos les restituyen tierras, pero también hay un reparto de tierras. Pero a los trabajadores nada más les dieron su ley de trabajo. Y ellos dijeron, oye, ¿y a qué hora me regresas? ¿A qué hora me das industrias? ¿A qué hora me das factorías? No, ustedes no, a ti te doy tu salario mínimo, tu jornada máxima, te doy condiciones, provisión de trabajo. Oye, pero no me estás redistribuyendo la riqueza. Entonces, no, porque eso fue para los campesinos. El primer momento de la reforma agraria fue de reparto de tierras, el segundo fue de ordenamiento territorial,
Y hoy podríamos decir, bueno, a partir del año 92, de un desarrollo rural sustentable, hoy podríamos decir que estamos en la posibilidad de un nuevo estadio en el tema agrario en México. ¿Cuál sería el punto de esto? Si ya hubo un reparto, un ordenamiento, un desarrollo, ¿cuál sería? Producción. Ese sería por una parte. Pero no puedes producir en tierras que hay inseguridad jurídica. Sí, porque los inversionistas dicen no gracias. O sea, Bueno, y antes de los inversionistas, imagínate cuántas personas no tienen hoy posesionarios, cuántos miles, es 1 millón de posesionarios que tienen inseguridad jurídica, que han adquirido la tierra de manera irregular o de manera contraria a lo que prevé la ley agraria. ¿Cómo pasa a ser productivo algo donde no hay seguridad jurídica? Sí, no hay. Yo creo que lo primero que tendríamos que hablar es dar seguridad jurídica. Ese rezago agrario que se conoció hasta el 92, que dijeron para eso viene, hoy sigue siendo un rezago jurisdiccional, pero no podemos hacerlo con un tribunal agrario, con tribunales agrarios con menos recursos. Creo que lo dejo ahí. Justo hablamos de eso, Nayar. ¿Qué puedes decir? Jurisdiccional sin menos recursos. El tema ya lo tratamos en una cápsula previa a la autorización del presupuesto, y que nos dan un descalabro, que nos autorizan el presupuesto y nos quitaron mucho dinero precisamente para resolver la situación jurisdiccional. Creo que los compañeros legisladores de la Cuarta Transformación han iniciado un proceso de precarización de ciertas instituciones basándose en un criterio subjetivo. La crítica es que toda la mayor parte del aparato administrativo es corrupto, es, por eso digo subjetivo, hay una visión subjetiva generalizada de que todo es corrupto, lo cual no lo voy a poner en tela de juicio. Todo mundo sabemos de los excesos del Tribunal Superior Agrario, todo mundo lo hemos criticado, se ha criticado, no ha habido un proceso de autocrítica en los tribunales agrarios, se quejan de que les quitan presupuesto, pero no hay un proceso de autocrítica. ¿Sí? Sí. Lo cierto es que 1,000 millones de pesos, que era lo que tenía anteriormente los tribunales agrarios, ya era muy poco para una creciente demanda de controversias y de judicialización de las controversias por la tenencia de la tierra, máximo que hoy día la multidimensionalidad de la justicia agraria, es decir, estamos hablando de temas de urbanización, de temas ambientales, de temas energéticos, de temas de hidrocarburos, de temas de derecho de vía, de una enorme cantidad de temas que abarca la territorialidad agraria. Era para que, al contrario, si esta Cuarta Transformación tiene un enfoque social, no le hubiesen quitado. La justicia social debió haber sido fortalecida y no debió haber sido precarizada, empobrecida al nivel de la empobrecida clase campesina a la que se supone tiene que defender. No es justo que 26 millones de campesinos más pobres de este país, 5.5 millones de ejidatarios y comuneros titulares de 102 millones de hectáreas de este país tengan una justicia pobre. ¿Por qué? Porque es seguir manteniendo en pobreza a un segmento y a una justicia social que fue hoy día, ¿sí?, la vanguardia en el concepto de justiciabilidad, en el mundo entero, como concepto de justiciabilidad de derechos económicos, sociales y culturales en el planeta, como un concepto articulador del discurso agrario, del discurso social, del discurso territorial dentro de un espacio jurisdiccional con miras a una integración efectiva de la distribución de la riqueza de la tierra en el país. Y hoy día le rompen la madre, y le quitan y le ponen esto. Estoy de acuerdo de que el Tribunal Superior Agrario tiene excesos, pero 26 millones de mexicanos no tienen la culpa de esos excesos. Urge autocrítica, urge discutir las cosas, pero no a billetazos. O sea, no, las discusiones dentro de la justicia social no se pueden resolver a billetazos. Se tienen que resolver con autocrítica y con una visión social. Ahora, dice Sergio, y dice Bernardo, campo sin lana es igual a mantener pobreza.
reparto agrario en efectivo. Luego entonces, ¿para qué sirvió el reparto agrario? Sirvió para crear 32,000 núcleos agrarios que hoy día ninguna de las normas de operación de CEDER, antes AGARPA, ¿sí?, focalizaron recursos específicos. El neoliberalismo en este país, desde 1999 y posiblemente desde el 92, ¿sí?, con el establecimiento de Procampo, Acerca y demás, Alianza para el Campo y todo, y después en 2003 cuando se hizo el Pacto para el Campo y todo eso, no sirvió otra cosa más que para entregarle el presupuesto para el campo al Consejo Nacional Agropecuario y a los grandes agroindustriales de este país, y dejar de entregarle recursos focalizados y directos a los campesinos de México. Hoy tenemos la esperanza de que CEDER, según las nuevas normas de operación, van a focalizar recursos directos al productor, de que podemos entrarle de nueva cuenta quitando intermediarios, ¿sí? Eso sí para mí es un cambio de paradigma. Pero seguimos con el rezago jurisdiccional que dice Sergio. El jurisdiccional. Ahora, ¿ya qué vamos a hacer con eso, Bernardo? O sea, tú tienes litigio. Claro, en el tema del rezago jurisdiccional es algo muy grave, porque no se cumple con uno de los principios del derecho agrario, una justicia pronta y expedita. Perdón, pero no te da la vida. O sea, ¿cómo va a ser justicia pronta y expedita con un tribunal creado en 1992 con 23 personas, que eran, no sé, 100 juicios al año, y ahorita un tribunal con 1000 juicios al año no se va? Con 30% menos de personal. Y con un incremento de la conflictividad agraria. Claro. Tenemos el tema del rezago. Ese tema del rezago, observemos que el programa de certificación de derechos ejidales concluye en el año del 2006. A partir del 2006, todos los expedientes, es decir, de ejidos, comunidades que estaban en vías de regularización con el artículo 56 de la ley agraria, quedan en un estado de resolución, estado por definirse qué se va a hacer con ellos. Se crea el famoso programa FANAR, Fondo de Atención a Núcleos Agrarios sin Regularizar, y dicen, a través de ellos vamos a dar continuidad. Pero ese programa no ha surtido ninguna. En mi percepción. FANAR. Ahorita se llama ¿cómo? Ya no sé, pues, el año PECA. Bueno, es que procede, abarcó hasta el 96%, ¿no? Hasta el 97%. Entonces FANAR venía a concluir y entonces ya es mínimo. Que tampoco ha concluido. Tampoco ha concluido. Es decir, del 100% restante, el porcentaje restante se convierte en 100%. Considero que se ha cumplido con un 30%. Porque siguen ejidos, comunidades sin regularizarse. Es decir, Villa Nicolás Romero, por ejemplo. Chimalpa, Xalatlaco, Quintana Roo. Veamos Ciudad de México. De todas las delegaciones, claro. ¿sí? ¿Cuántos ejidos, comunidades? Topilejo, toda la zona de Xochimilco, Sí, claro. Ajusco. Entonces, a través de esos programas se supone que ya debió de haber estado regularizada la tenencia de la tierra al 100%. Algo sucedió, no le dieron seguimiento, pero todo eso se tiene que resolver a través de una justicia pronta y expedita. Perdón, ahora ya no se va a dar, Bernardo. Problema y solución. ¿Habrá alguna solución? Perdón, en el peor de los casos está discusión, y lo sabemos Nayar, Sergio, Bernardo, que en febrero van a empezar las discusiones sobre los proyectos de la nueva ley agraria. En tanto, en mis tiempos, cuando el magistrado Ricardo García Villalobos era presidente, se nos ocurrió una idea. Digo, tienen muy poco trabajo el Tribunal Superior Agrario, y se mandaban a los secretarios de estudio y cuenta a los unitarios que lo requerían, por lo menos. Pero ya pónganse, lo que señalas, Nayar, es muy cierto, o sea, autocrítica. No, ya nos pasó esto, pues hay que demostrar que el superior sirve de algo, pero no gastándose los recursos de los unitarios, sino apoyándolos. Considero que lo que se tendría que hacer con estos nuevos proyectos de ley, la que quede, en los transitorios, incluir, tal y como se hizo en la nueva ley la nueva ley de 1992, la que rige en este momento,
que en su tercero transitorio se establece precisamente que los asuntos que se encuentran en trámites se concluirán de acuerdo con la anterior ley. Es decir, si existen procedimientos de regularización de la tenencia de la tierra, en uno de los transitorios que se los incluyan, para que no se dejen tierras sin regularizar. ¿Por qué digo esto? Porque hay algunos ejidos y comunidades que no se han regularizado. La ley agraria es una ley actual, que no nos habla de derechos agrarios. Es decir, aquellas parcelas que aún no están regularizadas con el procede, no se les aplica la ley. Ah, claro. Entonces, ¿qué es un...? Limbo. Sí, es la nada jurídica. No es la nada, ¿Pero qué se les aplica? Ya estás como señor presidente, el menucero. Al El menucero está. Por esa ¿Pero qué se razón, les aplica? por esa razón, nos están pidiendo ahora en los juicios que en ejidos, comunidades que no están regularizados en conflictos individuales, sale a colación lo de los mensajes de los WhatsApp, donde estamos. Okay. El hecho de que nos piden que una vez en los conflictos individuales por posesión y goce, como ninguno tiene derechos reconocidos, nos están mandando a que una vez que se regularice el ejido o la comunidad, el ejido o la comunidad determinará a quién le corresponde la parcela. Como en la ley federal de la reforma Correcto. agraria. Entonces, díganme, ¿cuántos ejidos y comunidades que no han sido regularizados se quedan En el limbo. en el limbo? Y a eso añade los posesionarios. En una inseguridad jurídica. Oh, cuidado. Bueno, el tema de los posesionarios es peor, porque si nosotros observamos, analizamos el tema de los ejidatarios comuneros, ya sabemos, hay una jurisprudencia que establece que en tratados de conflictos de ejidatarios comuneros con derechos reconocidos se resuelve en favor de quien tiene un derecho. Y la Así de sencillo. Cuando no existe un derecho reconocido, sí, es un volado para que la asamblea diga a quién reconoce. No, bueno, perdón, y estás generando que... Yo soy hermano del comisariado Así es. en turno. ¿A quién creen que van a apoyar? Pues al hermano. Y eso es ley. No, gracias. Problemática. Fíjate que aquí, si el enemigo de este nuevo régimen autodenominado Cuarta Transformación es el neoliberalismo. Dentro de las premisas del neoliberalismo es la reducción del Estado, la privatización, son varios. Y hoy vemos que si efectivamente el enemigo es el neoliberalismo, están siguiendo los postulados al pie de la letra, porque están reduciendo el Estado de tal manera que en sus instituciones, en este caso una institución social estratégica del Estado mexicano, como son los tribunales agrarios, haber hecho una reducción de 980 millones de pesos a 830 millones de pesos, el presupuesto más bajo en los últimos 8 años, un presupuesto similar al que se daba en la época del presidente Fox, y ahí tenemos los datos, el presupuesto que daban en el 2005 es el mismo que están dando en el 2019. Doy un dato: el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que este año van a darse 6 elecciones estatales más la de Puebla, extraordinaria, se le va a asignar un presupuesto de 2.538.604.000 pesos. 2.500 millones de pesos. Un tribunal electoral. Tribunal Electoral Y aún que se está quejando. que solo va a dirimir controversias, y estoy haciendo un supuesto, sobre 6 elecciones estatales en la zona extraordinaria. Cuando el tema agrario, ya diste una cifra, 26 millones de personas, 52% del territorio nacional, 32,000 núcleos agrarios, todo lo que sabemos, los conflictos que se susciten en este año, más aparte de todos los que ustedes están haciendo referencia que lleven en el acumulado, tan solo 830 millones de pesos. La premisa es que hay corrupción, pero no hay procedimientos y hay un perdón a todo lo que sí hubo corrupción. La premisa es que el Tribunal Superior Agrario se chupa los recursos, pero no hay una racionalización de la asignación del presupuesto.
Se ha dicho que la ley Monreal, que aquí la tengo, la iniciativa de la ley Monreal, en su último artículo establece, artículo 272, los juicios agrarios son de una instancia en la vía ordinaria. Las sentencias definitivas que se emitan serán impugnables mediante el juicio de amparo. Tratándose de otros actos de los tribunales unitarios en que por su naturaleza procede el amparo, concede al juez de distrito. Se presume que esto da por sentado que va a desaparecer el Tribunal Superior Agrario. Dando por sentado que así se llegara a dar, Sí. vamos a dar por sentado que así se llegara a dar, Ojalá que no. esto no entra automáticamente. Se tiene que haber un periodo de transición entre todos esos juicios que están pendientes de resolución, los recursos que están para allá. Pongo un ejemplo. Se estableció en la reforma de Peña en materia laboral la desaparición de las juntas y mandarlos a tribunales laborales. Llevamos 2 años y no se ha podido hacer precisamente por lo complejo. De la transición. Si estamos hablando que se va a desaparecer el Tribunal Superior Agrario, aún cuando entrara en vigor mañana, 7 de enero de este 2019, no puede darse automáticamente. Tienes que asignar recursos para que al menos se liquide todos sus juicios y el Tribunal Superior Agrario pueda funcionar y los tribunales unitarios agrarios, y en lugar de estar reduciendo el recurso, si es un gobierno social, aumentar recurso para decir, bueno, a ver, ¿por qué hay tribunales unitarios agrarios? ¿De qué depende? Pues de lo que decida la Sala Superior del Tribunal Superior Agrario. Vamos a crear más tribunales, vamos a crear más personal para que resuelvan. Pongo un ejemplo, como el Consejo de la Judicatura Federal crea tribunales auxiliares, juzgados auxiliares, que funcionan para que desahoguen. Bueno, ¿por qué no crear una sala auxiliar en el Tribunal Superior Agrario para que resuelva? Y esto nada más para que lo ponga en estado de resolución. Una vez que se ponga en estado de resolución, que sea el magistrado competente que esté conociendo el que resuelva. Como decías tú, Lore, de que vaya el secretario allá, bueno, que sea todos los Por circuito, o sea, que hagan circuitos de ayuda. y todos los que se encuentran ahí en el Tribunal Superior Agrario, Así. todos los secretarios que solo están en una escuela de formación de magistrados agrarios, que eso es lo que están ahí, pues que se pongan a chambearle. O sea, que hay que defender, pero tiene que ser conjunto. No puede estar nada más estarle pegando a los diputados que efectivamente están frenando, si no tiene una visión legítima esto. Creo que va por ahí. Por eso, ojalá, y que lo señaló Bernardo, Sergio y Nayar, que nos hagan caso a los que de alguna manera podemos aportar con ideas de esta naturaleza, el artículo transitorio, los tribunales auxiliares, porque no vayan a irse en banda y lo aprueben así. Estaba leyendo el transitorio, el quinto transitorio de la ley Monreal. Dice, la ley federal de reforma agraria que se deroga, no perdona. ¿Cuál es la ley federal? O sea, ahí está. Sí, se trasladaron a 1971. Bueno, Iba a comentar algo, Bernardo. Sí. El tema precisamente del presupuesto de los tribunales es grave, gravísimo. Recordemos que en la actualidad, ¿qué es lo que está deteniendo la resolución de los juicios agrarios? En todos los conflictos colectivos normalmente se ofrece lo que es la prueba pericial. Bueno. Hay una jurisprudencia que establece precisamente que los trabajos periciales podrán practicarlos o deberán practicarlos los tribunales agrarios. Y sin recursos, cuando nosotros le pedimos al tribunal, quiero que acorde con esta jurisprudencia, tú designes al perito. No tengo recurso, así dicen los tribunales, no tengo recurso, así es que les pedimos a las partes que se pongan de acuerdo conforme al 185 fracción 6, se pongan de acuerdo como si fuera una composición amigable, para que dialoguen y vean, se pongan de acuerdo a ver qué perito designa. Espérate, yo quiero que me apliques esa jurisprudencia, porque ahí dice que es tu obligación designarlo. Sin recursos, ya no tiene peritos. Ese es un tema muy viejito, licenciado Bernardo, también, porque no recuerdo ahorita si es la ley orgánica de los tribunales agrarios o el reglamento que señala que los tribunales deben de contar con un padrón de peritos. Y a mí, en un cumplimiento de ejecutoria, me dijeron, a ver, ¿qué parte de que tienes padrón? Sí. Y les dije, no, pero es que eso no en el me dice, observatorio pero no usamos existe". el padrón, que ahorita... Sí, pero cobran allá. Y lo que dice Bernardo es eso. ¿Y el recurso? Pero a ver, el problema está en que creo que la cuarta transformación de contenido social
no está manejándose no integral. sabe de qué se trata el derecho social. El derecho social es la intervención del Estado en la conflictividad jurisdiccional entre los particulares y los sujetos del derecho social. ¿Sí? Es una intervención directa, efectiva del Estado para resolver los temas en donde su estructura política requiere de una atención específica. Perdón, El derecho laboral. ¿Y quiénes son los asesores? El punto es, si vas a volver a abandonar a la jurisdicción agraria, presupuestalmente, es un retroceso, señores, así, es un retroceso del tamaño de 1950 y tantos, cuando Cárdenas cuando Cárdenas con posterioridad, cuando inicia por el proceso del reparto agrario en amplio, tuvieron que regularizar los temas de cómo tenían que parar los amparos y todo eso para darle viabilidad al reparto agrario a través de un manotazo en la mano y decir, se acabó, se reparte la tierra y hay una intervención decidida del Estado y tuvo que haber. ¿Estamos en este México contemporáneo para algo así? No. Porque se puede ocasionar un conflicto. Un conflicto social. que no cuenta. Claro. O sea, el freno institucional que impide que el campo mexicano se desborde es Procuraduría Agraria Y los tribunales agrarios. y tribunales agrarios. Claro, ellos andan en Y campo. han sido abandonados, cuando menos, los últimos 18 años en una forma despiadada. Pero bueno, otro de los escenarios mencionado es que el derecho agrario está ahorita en una discusión de recontextualización. Y qué bueno que hablamos del jus agar, ¿sí? Del derecho agrario. Y si analizamos las propuestas, pues ninguna de las propuestas, perdón Ricardo, ustedes están replicando los errores de los agraristas de 1992. La ley agraria de 1992 es la ley del régimen social de propiedad. No es una ley agraria. Es una ley del régimen social de propiedad en México. La tetradimensionalidad del derecho agrario en México es producción, ambiente, habitación, territorialidad urbana, ¿sí? Y mercado. Hoy día, ya esta parte tenemos una declaración de los derechos de los campesinos, en donde prácticamente agarraron todo nuestro bagaje histórico de avances campesinos en México. Ojo, no digo que lo hayan hecho así, pero recoge gran parte de nuestros avances sociales y políticos y legislativos en una declaración internacional de derechos de los campesinos que ya hoy día es soft law a través del acuerdo del Pleno de las Naciones Unidas, 19 de noviembre del año 2018. Ricardo, Narro, Senado de la República, si van a hablar de derecho agrario, no se hable nada más del régimen social de propiedad. Hay que involucrar, y decía Sergio, los comos. De 1992 para acá, el neoliberalismo fortaleció a las industrias, fortaleció al sector privado, achicó al Estado y generó una enorme cantidad de inercias importantes. Crecimiento en la mayor parte de los sectores terciarios de la producción, abandonando el sector primario. Y todo eso se hizo a través de leyes. Bueno, propuesta: minería social, producción articulada, derecho al mercado, derecho efectivo al desarrollo económico y en incidencia de los campesinos en el desarrollo nacional en ley. Articular en forma efectiva el 25 constitucional, articulando con el 27 constitucional dentro de una perspectiva agraria, rediseñando sin miedo el régimen social de propiedad, ¿por qué no? Entrándole al tema efectivo de recontextualizar al campo mexicano en ánimo de meter al agrarismo nacional en una nueva discusión, en una discusión que no signifique polarización, sino una discusión que signifique inclusión. Claro, crítica ¿Sí? constructiva. No, inclusión efectiva.
Porque la desigualdad en México requiere un nuevo discurso disruptivo, ¿por qué no? ¿Sí? En donde tengamos que involucrar al campesino en forma efectiva a la discusión, meter a los campesinos a Congreso. Pues vamos a ver si lo podemos hacer en febrero. Yo creo que el tema da para más. No queremos aburrirlos a ustedes, sino invitarlos a que nos sigan en este esfuerzo, Sergio, Bernardo, Nayar, que vamos a tratar de hacerlo con mucho gusto para que nos sigan litigantes, abogados de cualquier otra materia, interesados en el derecho agrario, estudiantes de derecho agrario, y siempre dándole las gracias, Bernardo. Él está a sus órdenes en la Consultoría Especializada Agraria y Jurídica en el Estado de México. Gracias por trasladarte para acá. Sergio, Justicia Agraria, Nayar, Observatorio Agrario, Lorena Becerra Becerril a sus órdenes aquí en el despacho Andrade Becerra, listos para ayudar en lo que se pueda, y pues estamos viéndonos en breve con mucho más de estos temas. Como señaló Sergio, enhorabuena por este 2009 y que sea un año no solo bueno para nosotros en lo individual, sino para el país y para nuestros campesinos que tanto lo necesitan. ¿Alguna palabra de despedidas? Pues mis mejores deseos para todos ustedes en este nuevo año que comienza. Muchas discusiones de contenido social. Que la cuarta transformación no se olvide de que surgió producto de demandas sociales. Que no se le olvide que el derecho social debiera de ser el eje central de cualquiera de sus políticas públicas. Pues yo, primero que nada, agradecer a mi amigo Nayar, Lorena, Sergio, la invitación. Este es un foro perfecto precisamente para analizar este tipo de asuntos, este tipo de temas de relevancia. Nada más quiero destacar una palabra que dijo Sergio hace un momento: visión. Visión. Esa visión precisamente es la que se requiere para que nuestros diputados, senadores, que tienen la intención de crear la nueva ley agraria, ¿sí?, sean apoyados por los campesinos, que son los que viven, tienen latente los temas agrarios, y los expertos del derecho agrario, académicos y todos los personajes, actores que sean necesarios. No nada más por asesores. Discúlpenme, pero en ocasiones los asesores son buenos, pero mientras haya gente que no se ha tomado en cuenta para esta nueva ley agraria, va a tener deficiencias. Ya lo dijiste, Lorena, cuando se habla en una ley que se va a modificar, se va a abrogar la Ley Federal de la Reforma Agraria. Si esa es una ley de 1971, ya, y estamos hablando de la ley del 92. Correcto. Y pues también muchas gracias, y deseándole a nuestros amigos, a ustedes, un mejor inicio de año y lo mejor para todos y cada uno de ustedes. Así será. Gracias. Pues he escuchado críticas a favor, en contra de este nuevo régimen. Dicen, bueno, déjelo trabajar, lleva un mes y días, y 6 días. Sí. Efectivamente, eso es evidente. Contra la verdad, pues no podemos ir. Pero también es cierto una cosa: este presupuesto con el que ya está operando en este año es responsabilidad absoluta de esta nueva legislatura en la que tiene mayoría el partido en el poder. No hay justificación, no hay excusa de que me bloqueó el legislativo. El recurso ya lo tienes. Derecho humano que no está en el presupuesto no es derecho humano, se queda como una simple declaración de principios. Hoy tenemos cosas efectivas. En esta revisión, en este derecho presupuestario que hemos estado haciendo en estos días, hemos observado que es muy oscuro esta integración de este presupuesto 2019. Para entender el presupuesto hay que leer la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley de Planeación, hay que entender el clasificador por objeto del gasto público, la Ley de Contabilidad, son varios, pero aquí quiero llegar, que no hay una asignación directa por partidas. Se lo están dejando a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que ella haga las administraciones de manera muy discrecional. Apelo a esa discrecionalidad para que hoy puedan voltear al campo y reasignarle presupuesto, partidas, fonden partidas allá donde sea factible, sin que se viole la Ley Federal de Responsabilidad Hacendaria y Gasto. ¿Es posible? Sí, sí es posible. Tenemos un mes y días de este nuevo régimen, pero ya tenemos la
se ordenó la construcción de un Tren Maya, sin consultas previas, libres y culturalmente informadas. Se ordenó la construcción de la refinería en Dos Bocas, Tabasco, aún con lo que dijo ASEA, la Agencia de Seguridad, que no hay los impactos ambientales y demás. Se anuncia, Ricardo Monreal, que va a haber foros de discusión en el Senado para esta ley. Y pongo un símil, se anuncia que también la Guardia Nacional se va a ver foros a partir de este lunes, Sí. pero ya el presidente de la República lleva una semana que ya convocó. Si realmente el campo es prioridad, podría haber dicho, a pesar de que juré la Constitución y las leyes que de ella mandan cumplirlas y no saltármelas, podría haber hecho también una idea de decir, el campo no puede esperar más. Pero no, pues hay que esperar a los foros a ver cuándo viene. Este es un llamado fraterno, solidario para los hermanos campesinos, para las personas que se encuentran en los tribunales agrarios, de que pues de alguna manera aquí no están solos, de alguna manera replicamos sus voces de preocupación, pero también de que es un llamado de estrategia del Estado mexicano para el siglo que estamos por empezar. No estamos pensando en el cambio climático, no estamos pensando en transgénicos, en biotecnología, estamos pensando todavía en combustibles fósiles, no estamos pensando en energías limpias, muchas cosas. Pero aquí nos estaremos viendo, ¿no? Para ya alcanzarnos. Aquí nos estaremos viendo. Muchas gracias de verdad por su atención y síganos siempre aquí en El Surco. Denle like en YouTube. Like en YouTube, por comenten, favor. por favor. Comenten mucho para que Comparten sigamos. mucho y comenten. Gracias. Hasta luego, gracias.